Muy buenas tardes, México. Bienvenidos al ciclo de conferencias por la ecología en México desde la Universidad Autónoma Chapingo. Mi nombre es Edén Blas Romero y estaré con ustedes esta tarde. Este ciclo de conferencias es de vital relevancia y más en esta universidad, ya que trataremos temas sobre la ecología, lo cual forma parte del campo de estudios de esta dicha universidad. El ciclo de conferencias estará conformado por 6 grandes expertos que compartirán su experiencia de los 6 principales temas acerca de la ecología y se les darán 2 minutos de pregunta después de cada conferencia. A continuación procederemos a presentar a nuestro elenco que tenemos aquí presente. Pido por favor un aplauso a nuestro maestro en ciencias, Óscar de la Merced Sánchez. A nuestro doctor Hernández Reyes José Guadalupe. A nuestro otro maestro en ciencias, Díaz Hernández Francisco. A nuestra doctora Nahua Navarrete Daniela Excel. A nuestro flamante doctor Romero Joshua Calderón. Y a nuestra doctora Gabriela Ortega Vázquez. Ahora procederemos a pasar a la primera conferencia, dicha por el doctor Hernández Reyes José Guadalupe, egresado de esta universidad, maestría en biotecnología en Tohoku University y el doctorado en protección de la biodiversidad en Oxford University. Un aplauso, por favor. El tema será la recuperación de flora y fauna en peligro de extinción. Para iniciar esta conferencia, voy a dar la importancia que tiene la biodiversidad en México. México es uno de los países considerados como megadiversos al formar parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas. Casi el 70% de la diversidad mundial lo conforman estos grupos. México lo puede ocupar gracias a que cuenta una gran extensión territorial. Ocupa el 14º lugar a nivel mundial en extensión, con 2 millones de kilómetros cuadrados. Además, se encuentra en una posición privilegiada de los demás países. Está dividida por 2 regiones biogeográficos y además la accidentada topografía nos da el primer lugar en reptiles, el tercero en mamíferos, quinto lugar en plantas vasculares y anfibios. Pero lo más importante no es el número de especies, sino el endemismo. Por eso daremos un ejemplo con las plantas vasculares. Se tiene de 21.989 a 23.424 especies y las plantas endémicas son 11.327. A grandes rasgos se puede considerar que el 50% de nuestras plantas son endémicas de nuestro país. Pero una vez establecido cuánta diversidad tenemos en México, pasemos a algo más grave, que es que México está en la categoría de hotspot. Esto se define como puntos calientes de biodiversidad, por haber perdido más del 70% de su hábitat original por diversas causas y amenazas. Al menos estos países deben albergar 1.500 especies de plantas vasculares endémicas. La causa de extinciones pueden ser varias, entre ellas la pérdida de hábitats, especies invasoras, sobreexplotación, contaminación, cambio climático. Pero México, ¿qué ha hecho para disminuir estas pérdidas? México tiene la norma oficial NOM 059, Semarnat 2010. Tiene como objetivo identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestre en riesgo mediante la integración de la lista correspondiente, así como establecer los criterios de exclusión o inclusión de estas categorías que tiene, mediante un método de evaluación de riesgos de extinción. De acuerdo a dicha norma, se describen 2.606 especies entre anfibios, aves, hongos, invertebrados, mamíferos, peces, plantas y reptiles.
Clasificación en riesgo. De ellos, 987 son plantas, 692 son aves, 291 mamíferos, 204 peces, 443 reptiles y los demás son números menores. Otra forma de abordar la biodiversidad son las colectas biológicas. Estas se encuentran, son como los herbarios. Dicha universidad que está aquí, tenemos los herbarios, bancos de germoplasma y bancos de tejidos. Otra medida que se ha hecho son las creaciones de parques, monumentos naturales, pero vamos a dar cifras. De acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en México existen 38 reservas de biosfera, 68 parques nacionales, 4 monumentos naturales, 7 áreas de protección de recursos naturales, 29 áreas de protección de flora y fauna y 17 santuarios. Pero esto no implica que está albergada toda la biodiversidad, solo se encuentra el 5%. Aún falta mucho por hacer en México. Otra medida son las UMAS, unidades para la conservación de la vida silvestre. Estos te permiten extraer de la naturaleza, pero a la vez reproducirlo y regresar algo a nuestro país. Estos son los mejores medios de conservación, ya que las reservas naturales solo prolongan en cierto punto la extinción de estas especies, ya que nadie las aprovecha y los que los aprovechan es de forma clandestina. Y para finalizar esta conferencia, hay que enseñarles, ustedes como jóvenes agrónomos y futuro de México, a enseñarles a producir nuestra diversidad, no solo quedarnos con unas solas especies. ¿Qué haces? Muchas gracias al doctor Hernández Reyes por compartirnos esta importante conferencia. Y bueno, creo que es hora de pasar a las preguntas. Tenemos 2 minutos para poder hacerlas, así que ¿alguien tiene alguna? Mi pregunta es, ¿por qué menciona un rango de especies en plantas vasculares y no un número exacto? Esta causa es porque a nivel nacional no se tienen completamente los registros. Y aparte, si se han enterado, ahorita se han hecho clasificaciones hasta nivel molecular y se cambian especies, donde una especie las consideraban 2, ahora van a ser una, y donde una especie se van a convertir en 2 dependiendo de la región. Aparte, México todavía no cuenta con los suficientes investigadores que registren toda la flora de México. Se estima que todavía nos falta por aproximadamente 6,000 plantas por describir, y cada año se describen 50. Eso nos da un total de 30 años en investigación en flora. Continuamos con la siguiente conferencia, que es presentada por nuestro doctor Romero Calderón Joshua. Su tema será la educación ambiental. El doctor Romero Calderón Joshua es egresado de la Universidad del Norte de Michigan en Marihuanología y Mejoramiento Cosmético de Harvard. Por favor, un aplauso. Buenas tardes a todos los presentes. Comenzaré con mi exposición, que es sobre la educación ambiental. Como saben todos ustedes, desde el inicio de la existencia de la especie humana se utilizan los recursos naturales para alimentación, vivienda, combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Y conforme la especie humana fue evolucionando, también los procesos que lleva para obtener los recursos para su subsistencia han sido más complejos, y por ende el daño hacia el medio ha sido más marcado en los últimos 50 años o 60. Desde la revolución industrial, como todos saben, la producción de CO2 fue aumentando exponencialmente.
Por otra parte, también tenemos la creciente población. La educación ambiental es un término que nació en los años 60 a raíz del deterioro ambiental que notaron algunos investigadores. El concepto como tal es un proceso de aprendizaje que se tiene con el propósito de facilitar la comprensión de las realidades ambientales, cuáles son la contaminación, la pérdida de ecosistemas, la pérdida de especies, que la mayoría de las especies animales y de fauna están en peligro. Pero, ¿y en esto qué entra mi tema? Bueno, pues la educación ambiental o cultura ecológica es la conciencia que tiene, por ejemplo, un niño al tirar la basura de su chicle en la calle y decir, ¿qué importa? No va a pasar nada. Pero cuando estamos ya en niveles avanzados como el que se lleva en esta universidad, se entiende que tirar una basura, por muy pequeña que sea, en las calles, es un gran problema, ya que se empieza a propagar por la demás gente. Pero si propagamos el mensaje, en lugar de no importa, es una basura, propagamos la información de cuánta agua se está perdiendo, cuántos bosques están siendo desforestados, cómo se están derritiendo los glaciares, etcétera, etcétera, se podrá tener una conciencia más amplia y más social en que tenemos que cuidar nuestro ambiente. Tenemos que tener un respeto hacia la naturaleza, porque ella es la que nos está dando los recursos que nosotros necesitamos para sobrevivir. Como lo acabo de decir, nosotros necesitamos de la naturaleza, ella no necesita de nosotros, pero en estos momentos sí lo necesita para dejar de estarse destruyendo, estarse deteriorando, aunque al final de cuentas el planeta de una u otra forma va a terminar como una roca. Podemos nosotros alargar la existencia de nuestro planeta y el medio que nos rodea, teniendo en cuenta grandes cosas o pequeñas como la que les mencioné al inicio. Así también la pérdida de selvas, de bosques, de desiertos, de manglares, de mantos acuíferos, es un punto que se debe atacar desde los niños, desde nuestros prójimos, haciéndoles entender que si no se protege, dentro de unos 50, 60 años, tal vez ellos no puedan disfrutar de la misma naranja que nosotros disfrutamos hoy en el corredor. La mayoría de la gente desconoce este tipo de cosas y es por eso que suponemos que dando conferencias y poniendo en los programas de estudio de la mayoría de las escuelas se puede generar una conciencia para poder cuidar el planeta, ya que las políticas que se han implementado hasta ahora por parte de los gobiernos han sido inútiles, ya que ustedes conocen, la corrupción es algo más fuerte que el amor o el respeto por la ecología. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro doctor Joshua Romero. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle, puede alzar la mano. Mira que hay una. Alguien, por favor, le puede pasar el micrófono, por favor. Bueno, doctor, comentó un ejemplo acerca de los niños y me dio la curiosidad de saber su opinión respecto a su experiencia, basándome en eso, de cómo se puede involucrar a los niños en fomentarles esta conciencia o esta educación ambiental desde pequeños. Mira, es una gran pregunta. A un niño le puedes inculcar el amor por una madre, por un padre, tal vez hasta por un perrito. Y hay algo curioso que me di cuenta en una tienda, que llega y a la mamá hasta le dice, ten, estos son los churritos, son tus favoritos, le llegan a decir. De cierta forma se crea una conciencia de qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Esa parte de los niños empieza más desde casa, empieza más desde tener una pequeña macetita y decirle, ten, cuídate esta planta, enséñale cómo crece, enséñale que hay que ponerle agua para que esté feliz, enséñale que en un momento u otro va a estar cuando los demás no estén. De una u otra forma será la forma en que de una u otra forma
será que empiece a tomar conciencia y amor por las plantas, o por el medio, o por lo que lo rodea. Creo que este sería un inicio, aunque sea pequeño, de cómo dejar una huella que al futuro va a ser grande, va a ser, por ejemplo, tendríamos nuestro próximo premio Nobel en México que diga que los refrigeradores están contaminando. Gracias. Seguimos con la siguiente conferencia, que es sobre el crecimiento demográfico por la doctora Gabriela Ortega Vázquez. La doctora Gabriela Ortega Vázquez es egresada de la Universidad Autónoma Chapingo, maestría en demografía, en Masters in Population Studies y doctorado en análisis estadístico en la Universidad de Massachusetts y actual directora de la división Agriculture and Consumer Protection. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, pues estamos ubicados en un nuevo milenio en el que países de todo el mundo buscan solucionar los problemas relacionados con principalmente el cambio climático, la crisis económica y la desigualdad social. Pero un factor determinante para estos temas es el crecimiento poblacional. A nivel local, México ocupa actualmente el 12º lugar en cuanto a población y se estima que dentro de 12 años ocupará el 9, rebasando lo que es la población de Japón, que actualmente ocupa el 11º. México enfrenta un panorama complicado, pues según estimaciones del Consejo Nacional de Población, el país contará con casi 150 millones de habitantes para el año 2050. Revisemos, les voy a decir cuántos son y qué se vislumbra para el futuro, ya que si no aumenta el PIB o la producción de alimentos, va a haber problemas de crisis en lo que es el México. Entonces, según datos del INEGI, tomados del año 1990 al 2010, se han agregado al país 31 millones de personas. Actualmente somos 112.3 millones de personas. Con este precedente, estimaciones de la CONAPO señalan que México llegó a 119.7 millones en 2014. En su mayoría son mujeres, más del 50% de la población de México son mujeres. Y la población de México se concentra en 8 estados, principalmente de lo que es el centro del país. Ahí es donde se ubica el mayor número de población. En el norte y en el sur hay aproximadamente un 23 y un 24% respectivamente. Los estados que tienen más población son Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz. Un problema también que se tiene es la distribución. En México tenemos muchos habitantes, pero hay zonas en las que no... son zonas muy grandes, por ejemplo en Chiapas, o zonas del norte como Chihuahua, en donde hay poblaciones donde hay menos de 1000 habitantes. Entonces, esto implica que el país está en una transición demográfica. México ahorita se considera un país joven, pero dentro de unos años va a ser un país con la población mayoritariamente de la tercera edad, y eso vamos a hacer nosotros. Esto se debe a las nuevas, se podría decir, ideas que se tienen en el país, ¿no? Por ejemplo, ahorita los jóvenes ya la mayoría no quieren tener hijos, también se da por la distribución de los recursos, por la sustentabilidad del medio ambiente, por las migraciones principalmente, y la educación en cuanto a la salud reproductiva. Y otro tema importante es la alimentación. Se dice que no hay alimentos suficientes para todos en el país, pero también se habla de una distribución irregular. Dicen que sí producimos lo suficiente, pero no se distribuye a donde debe ir, ¿no? Entonces, México
tiene un problema ahorita que se puede llegar a controlar si se crean políticas de regularización, que se cree un programa de racionalización del crecimiento demográfico o un control de crecimiento, impulsando también en lo que es el campo nacional. También la esperanza de vida de los mexicanos es de 75.4 millones de años. Al aumentarse la esperanza de vida se reduce, se aumenta la población, ¿no? Vivimos más, vamos a vivir más, mientras... Gracias. Muchas gracias a la doctora Ortega. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle? Ahí, por ahí, por favor, ¿me puedes pasar el micrófono? Sí. Buenas tardes. La pregunta es, pues como sabemos, la situación en la que enfrentamos, existe un gran temor a la superpoblación. Y pues aún en México la magnitud del problema no es tan grande como el país de China, Japón. Y pues me gustaría escuchar su opinión, sus propuestas para combatir lo que es la problemática, para darle soluciones, que sería lo que plantea usted, disminuir el crecimiento poblacional. Respondiendo a tu pregunta, sí, aún no llegamos a la situación de regulación de la natalidad como en China, ¿no? Que nada más permiten un hijo por pareja. Una propuesta que se plantea es crear un programa nacional de racionalización del crecimiento demográfico. Esto es decir, un control inmediato del crecimiento, aprovechando las capacidades económicas por regiones del país e impulsando el campo nacional. Gracias. ¿Otra pregunta? Ahí, por favor, a nuestro compañero. Buenas tardes, doctora Ortega. Mi pregunta para usted es, usted hablaba sobre si aún no llegamos, si llegaríamos y si llegamos a esto, ¿cuáles serían los retos que enfrentaríamos? ¿Qué es lo que viene? Considero el principal reto es, somos muchos, pero como mencioné, en distintas partes del país. Creo que es importante, unos están demasiado aislados y otros están demasiado concentrados en ciertas zonas. Es importante una homogenización de los niveles de habitantes por metro cuadrado del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Por favor, un aplauso para concluir su conferencia. Y a continuación tendremos unos mensajes de nuestros queridos patrocinadores. De nuestros patrocinadores. A continuación seguiremos con la siguiente conferencia, que es sobre la contaminación atmosférica por nuestro maestro en ciencias, Díaz Hernández Francisco. El maestro Francisco es egresado de la Universidad de Guadalajara. Su maestría la hizo ahí mismo sobre contaminación atmosférica. Por favor, un aplauso fuerte. Por favor, maestro, puede comenzar. Bueno, daré inicio a esta plática, comenzando por decirles lo que es la contaminación atmosférica. Bueno, esto se regula en dos niveles, micro y macro. Primero se da el nivel microecológico, que es donde se
regula o donde empieza la fuente de contaminación. A partir de diversos factores naturales, estos son dispersados hacia el resto del mundo, formándose así el nivel macroecológico, que viene siendo el nivel global. Bueno, aquí también existen dos fuentes principales de contaminantes. La primera es de los naturales y la otra los antropogénicos. Los antropogénicos son los que son producidos por el hombre. De hecho, la contaminación no había sido tomada en cuenta a partir de la revolución industrial, a partir del siglo XVIII. Con ello, a partir del uso de hidrocarburos, la contaminación se fue haciendo más notable, ya que había diversas actividades naturales que propiciaban contaminantes, algunos de ellos necesarios, pero algunos no, y se han ido excediendo. Dentro de los naturales encontramos lo que son las erupciones volcánicas, que es una de las que cuenta con mayor número de contaminantes, dentro de los cuales destacan ácidos principalmente, como el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico. También están las tormentas eléctricas, que al generar los rayos producen óxido nitroso, que también va desgastando las capas de la atmósfera. Dentro de los contaminantes antropogénicos los podemos clasificar en tres tipos: los que son fijos, que es a partir de procesos industriales o calefacciones dentro de las casas, o como aquí en este caso. Los móviles, que son prácticamente todo lo que tiene que ver con transporte, los automóviles, barcos, aviones, todo eso. También los contaminantes principalmente se les toma la importancia porque alteran los ciclos biogeoquímicos de los seres vivos en el planeta, no solamente los humanos, sino también los de los animales y plantas. También estos contaminantes producidos por el hombre han producido la lluvia ácida, algo que no se veía tan comúnmente. Esta lluvia ácida corroe las plantas o genera manchas, inclusive en materiales de los humanos se muestran esos daños. Bueno, un gran problema que está produciendo esto de la contaminación es el calentamiento de la Tierra. Este calentamiento ha producido la ruptura de la capa de ozono, principalmente por el CO2, que es el compuesto más dañino o el más abundante, por ello es que es dañino. Este gas produce el efecto invernadero y aumenta la concentración del ozono. El ozono está en una concentración de 0.01 miligramos por kilogramo, y para el ser humano es dañino en 0.05 a 1 gramo. Estos problemas se notan más principalmente en personas con problemas cardiovasculares, respiratorios y del corazón. Bien, esto puede provocar asma, algunos incluso lo llegan a relacionar con el cáncer de pulmón. En bebés llega a causar la muerte prematura, y supuestamente un instituto de México tiene el conteo de que hay 20,000 decesos anuales en la Ciudad de México precisamente por la contaminación atmosférica. A partir de, hay una gran concentración de personas en ese lugar, y por ello la gran contaminación. Y con lo nuevo que se viene viendo de la construcción del aeropuerto, ha venido aumentando estos niveles de contaminación, ya que a partir de que se comenzaron con la construcción, se han realizado diversas contingencias ambientales. Según la Organización Mundial de la Salud, muchos asocian estos problemas a cuestiones respiratorias. Es por ello que tratan de concientizar a las personas sobre la importancia de este. En México, pues, el lugar más contaminado es la Ciudad de México, todo lo que viene siendo el Valle, pero también hay otras grandes ciudades como Monterrey. Sí, maestro, mencionó que el gas más abundante en la atmósfera es el dióxido de carbono, y mencionó que los árboles no son una opción viable. ¿Hay alguna otra forma de disminuir la cantidad de dióxido de carbono que llega a la atmósfera? Bueno, para contestar a tu pregunta voy a comenzar diciéndote que los árboles se consideran como una opción porque son los más fáciles de implementar, pero también podrías controlarlo con las algas marinas, ya que son las que realmente absorben más cantidad de CO2.
Pero tenemos otro problema, no es únicamente contaminación atmosférica, sino que también existe la contaminación del agua, lo que está acabando con los ecosistemas marinos, así que también tenemos otro problema ahí. Lo que podrías hacer es comenzar por ser menos consumista, ya que los más contaminantes son las industrias. Incluso puedes ver tú en la televisión, radio y escuchar que las campañas para contrarrestar la contaminación son de las empresas mismas que contaminan. Quieren que tú soluciones el problema, pero no quieren que dejes de consumir, así que podrías empezar por ser un poco menos consumista. Procederemos a la siguiente conferencia, que es el impacto de las energías renovables, por la doctora Daniela Excel Nava Navarrete. Es egresada de la UACH como ingeniera agrónoma, especialista en fitotecnia, su maestría en ecología internacional en la Universidad de Sherbrooke en Canadá, y doctorado en Ciencias en Ecología Molecular y Biotecnología por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es directora general de la empresa Tierra de Monte, que hizo que acreditaran su banco de Bananex. Por favor, un aplauso. Buenas tardes. Bueno, el tema que se va a la ponencia de la cual les voy a hablar un poco es sobre el impacto que generan las energías renovables. Vamos a entrar un poco en contexto primero, porque debemos hablar, pues, ¿qué son, no? O sea, las energías renovables se vienen tocando, pues, desde principios del siglo XXI, pero vamos a ver por qué se generaron. Primero que nada, las energías renovables surgen a raíz de que la generación de electricidad a base de los combustibles fósiles ahí se ha ido deteriorando o ha ido aumentando en cuestión de costos. ¿Por qué se ha dado esto? Pues se considera que el tipo de energías fósiles, como lo es el petróleo o el carbón, son aquellas energías no renovables, las cuales contaminan demasiado la atmósfera y que repercuten en la salud de los seres humanos, del medio ambiente, contemplando todos los ecosistemas y toda la base de vida que viven en los mismos. Entonces, enfocándonos en otra parte, pues surgen las energías renovables o se le da mayor enfoque a partir de este siglo XXI. ¿Pero qué son las energías renovables? También son llamadas energías verdes o energías alternativas. Energías alternativas desde hace mucho tiempo porque no se consideraban de gran importancia, pero actualmente son aquellas energías de las cuales se cree la humanidad va a depender. Entonces estas energías han tomado gran importancia porque no hacen uso de aquellos materiales que no se pueden volver a reutilizar, sino que lo hacen del sol, del aire y asimismo del agua. Entonces vamos a entrar en otra parte porque este tipo de energías se utilizan desde hace mucho tiempo. De las más importantes o de las más destacadas se encuentran los molinos de viento o los molinos de agua, que eran mejor conocidos pues en Europa, por ahí de Holanda y así. O sea, llevan bastante tiempo pues que se les conoce. Pero a la fecha este tipo de energías han repercutido en el medio ambiente por varias condiciones. Verán, estos tipos de energías se encuentran la eólica, la solar, la geotérmica, la hidráulica o hidroeléctrica y la de biomasa. Entraré un poco en contexto en cuestión de la hidráulica y de la eólica. Veremos, la energía eólica ha tenido repercusiones en el medio ambiente por el cambio del tipo de suelo. A su vez, ha tenido repercusiones en la avifauna porque las aves pues, han tenido colisiones con las turbinas y esto ha generado pues, mortalidad de las mismas. Por otra parte, ha cambiado en cuestión de su hábitat porque los parques eólicos se colocan en zonas donde son las rutas migratorias de las aves y esto las desorienta, les genera estrés y hace que ya no regresen a ese mismo hábitat. Entonces, donde se tenían ubicados los lugares de estrategia donde se podrían encontrar tales aves, pues han cambiado las rutas o en algunas ocasiones pues han desaparecido.
Los casos, bueno, el caso que les voy a mencionar es en Reino Unido, que por cada turbina mueren alrededor de 33 aves por año. Entonces, esto es un impacto que, pues, por así decirlo, solo lo estamos mencionando en un país, pero sería muy buena opción que se hicieran estudios también en nuestro país, porque hay un parque eólico muy importante que es la Ventosa y que se encuentra en Oaxaca, y de la cual hay palabras o, ¿cómo se le puede decir? Testimonios que dicen que en verdad pues también se mueren bastantes aves en esa zona. Por otra parte, la energía solar, pues la elaboración de las celdas fotovoltaicas genera severa contaminación, y esa es otra parte que no se toma en cuenta o que no se está analizando en el momento de hacer este tipo de energías. Mientras la hidráulica o hidroeléctrica, para hacer este tipo de presas o embalses, son modificados los ecosistemas fluviales para que los ríos entronquen con el sistema que se va a generar, y por lo mismo pues también hay pérdida de vegetación o pérdida entera del ecosistema, y cuando este tipo de presas llega a terminar pues deja terribles costos en cuestiones de vegetación del mismo lugar. Entonces sería importante, es una alternativa, son nuevas soluciones, pero sería importante concientizar en cuanto al uso de la electricidad y de este tipo de energías, pero también concientizar o que las personas nos digan qué repercusiones pueden tener, porque se deben hacer planes ambientales que nos mencionen en qué lugares se puede disponer para que se creen o se generen este tipo de parques eólicos, de paneles solares, entre otras alternativas de energía. Entonces, esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Daniela. Ahora, si alguien tiene una pregunta que quiera hacerle, por favor, por ahí. ¿Alguien nos puede pasar el micrófono? ¿Por qué las energías renovables, a pesar de que se llaman limpias o verdes, también generan impactos negativos en el ambiente? Bueno, verás, es una buena pregunta, porque la mayoría de las veces, o sea, sí son energías verdes, energías que ayudan al medio ambiente, pero en la mayoría de las ocasiones las colocan en lugares que no son adecuados para ese tipo de energías. Verás, un caso es en Tamaulipas. Habían 2 reservas ecológicas y a un lado querían poner un parque eólico. Y a pesar de que se están realizando estudios en los que te mencionan que hay aves endémicas, que hay especies que son de gran importancia para el país y a nivel internacional, una persona de un importante cargo estuvo diciendo que al final de cuentas no pasaba nada si se colocaba ahí. Y ahí es cuando podemos decir que sí tienen repercusiones, y que a pesar de eso hay gente que no lo está valorando solo por tener un valor económico, un valor agregado al proyecto que se va a generar. Y no solo en este caso que te estoy mencionando, o sea, este tipo de energías especialmente repercuten en avifauna y en otras cuestiones, sean marinas, en peces, igual por rutas migratorias. Tenemos con la siguiente conferencia, que la contaminación del agua en México, por el maestro de ciencias Óscar de la Merced Sánchez. Por favor, un aplauso. Buenas tardes, como lo habían dicho, les voy a hablar sobre la contaminación del agua en México. Es un tema bastante amplio y que está relacionado con muchas otras consecuencias y temas como lo son la contaminación atmosférica, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de los mantos acuíferos y la reducción de sus niveles. Pero bueno, entrando principalmente en lo que es las consecuencias, que es lo que principalmente les quiero decir. El agua en México no es que se esté, digamos, perdiendo, sino que se regresa en condiciones, pues digamos, sanitarias que no tienen, que no ayudan a que el ciclo del agua continúe. Entonces, cuando se regresa, digamos, en malas condiciones, eso ayuda a que se generen consecuencias pues devastadoras tanto para los seres
bióticos como para los recursos abióticos. En México se dice que un mexicano promedio consume 330 litros de agua por día. Eso para el año 2030 pues no va a poder continuar, porque pues los expertos mencionan que México va a tener una crisis muy alta y muy severa. Eso va a ser un lujo para este año. No sé si conozcan el término de agua virtual. Es un concepto que se le ha dado a el agua que se requiere para producir cualquier cosa. Para tan solo cualquiera de ustedes debe de tener entre 30 y 33 mil litros de agua puesto, pero solo que no se habían dado cuenta. Es porque el agua que se requiere para producir cualquier cosa principalmente es para procesos industriales. No solo para una camisa se requieren cerca de 2.000 litros de agua, para unos jeans cerca de 4.000 litros de agua. Las personas que les gusta consumir carne, 1 kilogramo de carne requiere 16.000 litros de agua. Para producir una caguama, para los que les gustan, 75 litros de agua. 1 kilogramo de arroz, 1.200 litros de agua. Entonces es importante cuestionar sobre tanto reducir su consumo como cuidarlo. El uso en México del agua principalmente se da para la agricultura. México es un país tercermundista, se desarrolla cerca de 75% del agua para la agricultura, y solamente un 12% para uso doméstico y el resto es de uso industrial. Hablando sobre las posibles consecuencias, algunas de las que les puedo mencionar, por ejemplo en Pachuca se tiene que las aguas ya tienen cianuro, lo cual es muy peligroso. En el Estado de México, el río Lerma ya tiene grandes cantidades de residuos de agua que afectan tanto a la nocividad de la fauna que vive en estos ecosistemas como para los mismos seres vivos. Y en el estado, en la Ciudad de México, perdón, consume una gran cantidad de agua de las cuencas que lo abastecen, pero regresa esa agua en muy malas condiciones. Entonces, de continuar ese paso, pues se acabaría el agua potable con la que se cuenta, y para el año 2030 pues México será un país deshidratado. Sobre la clasificación de las aguas residuales o contaminadas, en México se tienen agentes físicos, biológicos y químicos. Así a grandes rasgos, los químicos son los que afectan principalmente son causados por microorganismos, y son los que causan cerca de 840,000 muertes al año en México por infecciones intestinales. Los agentes físicos son los que se generan por residuos como basura, botellas de PET, entre otros. Y los químicos pues son los que generalmente son producidos por las industrias. Y bueno, esos son a grandes rasgos las principales consecuencias que se han generado y la clasificación de las aguas. Pues sí, me gustaría solamente mencionar que la conciencia para cuidar el agua se debe de fomentar desde la niñez, pero no es tarde para nuestra edad ponernos a concientizar y pues ser mejores personas para cuidar este recurso vital para un futuro. Gracias. Muchas gracias, maestro en ciencias. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle, por favor, habla ahora. Mira. Uno, por favor, ¿le puede pasar el micrófono? Una pregunta al maestro Oscar. Habló muy poco de la clasificación del agua según su grado de contaminación, y varios de nuestros compañeros nos gustaría escuchar cuáles son los puntos o el grado de contaminación al que, tanto para los usos o de la nocividad que puede tener hacia los seres vivos, incluyendo nosotros los humanos. El agua tiene diferentes grados de contaminación de acuerdo a la presencia de organismos. Se tienen tres formas de
de mencionar al agua de acuerdo a su grado de contaminación. La polisaprobia, que es cuando contiene carbono orgánico y contiene microorganismos que se encuentran en ausencia o muy poca cantidad de oxígeno. La saprobiana, que es cuando se tienen microorganismos que tienen pues un grado moderado de oxígeno, pero que ya es más reducido. Y la oligosaprobia, que en esa sí se tienen condiciones de oxígeno, pero no es, digamos, aún así es de mala calidad, no es aprovechable todavía. Eso está muy relacionado con las plantas tratadoras de agua, que son las encargadas de, digamos, de darle un tratamiento. El problema es que en México no hay muchas plantas tratadoras de agua y las que hay no están en funcionamiento. Es todo. Gracias. Y al fin concluiremos este ciclo de conferencias con otro mensaje de nuestros queridos patrocinadores. Muchas gracias a todos.